Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias primero por estar aquí esta tarde de sábado. Hoy les voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y espero que ustedes también al final de esta presentación se vayan llenos de amor microbiano a sus casas y se lo cuenten a sus familias, a sus amigos, porque el tema da para mucho. Así que esto va a ser una primera aproximación. Bueno, para introducirnos en este tópico, que son dos áreas inmensas. Primero, hablar de amor es inmenso, no sé, el amor está en todas partes, ¿cierto? Siempre lo mencionamos, está presente en nuestras vidas, tanto el amor a la familia, a las parejas, el amor a la vida. Se ha escrito tanto como se han escrito canciones, pero también el mundo microbiano es también muy inmenso y esa va a ser la primera aproximación que vamos a incorporar en esta presentación. Bueno, esta fotografía es una foto de una gota de agua de un salar. Los salares son ecosistemas acuáticos que están aquí ubicados en el norte de Chile. Y al mirar al microscopio uno puede ver estas distintas formas celulares. Lo primero que creo que llama la atención, ¿cierto?, es esta estructura bastante grande en comparación con otras, que son algas, son microalgas. Pero si afinan el ojo, al fondo van a ver puntitos. Bueno, esos puntitos son bacterias principalmente. Entonces nosotros cuando hablamos de microorganismos nos vamos a referir a toda la vida que no se puede ver directamente por el ojo humano. Entonces claro, cuando miramos una gota de agua nosotros no estamos viendo a estos bichitos o organismos ahí flotando, sino que necesitamos un instrumento para eso. ¿Y el instrumento, conocen cómo se llama? Microscopio, exactamente. Bueno, nuestro planeta es, por definición, un planeta microbiano. Esto quiere decir que la vida que existe en el planeta Tierra es por lejos dominada por este tipo de organismos que son microscópicos. No somos nosotros los humanos, ni las plantas, ni los insectos, sino que son los microorganismos. El número de bacterias o microorganismos que hay en el planeta es tan grande que cuesta imaginarse los números. De hecho, se han hecho trabajos en distintas partes del planeta, de la Tierra, ¿cierto?, mostrando, por ejemplo, que en los sedimentos hay sobre 2.9 por 10 a la 29. Nosotros ocupamos esa abreviación, ¿cierto?, para nombrar, ¿cierto?, el número de ceros que está después de la coma. En agua de mar también ese orden de magnitud, en suelo también. De hecho, en el planeta habría esta cantidad de células totales microbianas. O sea, un número inmenso. Si lo comparamos con otros tipos de magnitudes tan altas como las estrellas en el universo, podemos decir que hay 100.000 veces más células microbianas en la Tierra que las estrellas del universo visible. Entonces, por eso es interesante también que nosotros nos referimos acá a hablar del universo microbiano, que es muy interesante. De hecho, la aproximación tecnológica que usamos también es de gran precisión, así como en la astronomía, ¿cierto?, tener un nuevo observatorio ayuda a conocer aún más allá el universo, los planetas extrasolares. Bueno, nosotros también tener no solamente microscopios muy sofisticados, sino que herramientas que nos permiten identificar estos organismos más sofisticados también, principalmente basado en el estudio del ADN. Nosotros, ahí les voy a explicar por qué, pero no podemos tener estas bacterias en el laboratorio. Solamente muy poquitas, menos del 0,1% de todo lo que existe en la Tierra puede ser estudiado en el laboratorio directamente. Todo el resto también es invisible, pero lo hacemos visible gracias al estudio del ADN. Entonces, así es como se ve una célula microbiana en proporción. Esta es una típica levadura que puede ser, están tomando ahí en la cerveza o en el pan, comparado en su tamaño con una bacteria y con un virus. Es un tamaño, ¿cierto?, muy grande con respecto a una bacteria, pero con respecto a un virus muy pequeño. Los virus también entran en este ámbito de lo microbiano, a pesar de que no son células, pero son sí entidades biológicas, que también tienen ácidos nucleicos y ADN. Entonces también, y son fundamentales para todos estos procesos. Bueno, toda esta historia microbiana, porque imagínense una persona que antes nunca había visto, no tenía idea ni percepción de que existía vida invisible, ¿cómo se dio cuenta? Esto ocurrió, había algunas ideas previas, no muy antiguas, pero esto se hizo realidad en 1683, cuando
Anton van Leeuwenhoek, que era un óptico aficionado, digamos, microbiólogo aficionado en Holanda, creó este aparatito, que es muy simple, que es el primer microscopio, que es una lámina de metal con un tornillo que permitía ajustar el foco y la muestra, y una bolita de vidrio. Entonces, a raíz de esa bolita de vidrio se podía magnificar la imagen. Y con eso, él pudo determinar por primera vez que existían organismos vivos invisibles. Y eso, por supuesto, cambió la percepción de la vida, pero enormemente, porque ya no era solamente lo que mirábamos, el árbol, los peces, los animales, sino que además había toda una vida sin entender invisible. Además, este aparatito tan importante permitió darle detalle y precisión, por ejemplo, a los apéndices de los insectos y muchas otras estructuras. De hecho, hay libros sobre los experimentos de Leeuwenhoek, que él miraba todos los fluidos que podía encontrar, así que ya se imaginarán todo lo que pudo mirar. Era muy curioso. Bueno, es una cosa de entender que hay vida invisible, pero después pasar a comprender que esa vida invisible, además, no es la misma, es distinta, que estas células son diferentes entre sí. De ahí viene la clasificación, que a nosotros los biólogos nos encanta clasificar la vida, ordenarla. La clasificación más tradicional que hacemos es a través de los árboles de la vida, o árboles filogenéticos, si es que usamos información genética. Muy clásico, ¿cierto?, esta imagen del libro pivotal, ¿cierto?, de Charles Darwin, de la evolución según selección natural, cómo trató de ordenar, ¿cierto?, cómo los organismos evolucionaban entre sí. Esto fue en 1859, y ya unas décadas después aparecen estas ideas gráficas sobre lo que es la vida, la organización de la vida. Se mantiene esta idea de que hay un ancestro común para todos los organismos del planeta. O sea, en algún momento de la historia de la Tierra surgió la vida. No vamos a entrar en ese gran tema, pero surgió la vida. Hay mucha disputa, de hecho, en esa temática. Y a partir de ahí fue cambiando hasta formar, según esta postura, 3 grandes ramas que se fueron, ¿cierto?, diversificando en el tiempo. Entonces, quizá algunos de ustedes en el colegio, o en la escuela, en el liceo, les enseñaron de los reinos. ¿Algunos les enseñaron los reinos? Ya. Son... los reinos hacía referencia justamente a esta forma de organización que tiene que ver con las plantas, los animales, las protistas. Algunos le incluían los minerales por ahí también. Y nuestro mundo microbiano estaba acá en una rama que se llamaba monera. Ahí estaban todos los microorganismos, pero no había mucha relevancia respecto a lo que era. Y esto solamente basado principalmente en cómo se ven, en la morfología. En la morfología de las especies se fue haciendo este árbol de caracteres. Bueno, posteriormente, muy posteriormente, en la década de los 80 del siglo pasado, 1980, se comienza a utilizar el ADN como una molécula que nos permite diferenciar entre las distintas especies. Y fue pero una revolución en nuestro ámbito, porque en realidad no era así la conformación de la clasificación de las especies, sino que era muy distinta. Principalmente daba cuenta de la existencia de 3 dominios de la vida. Y eso todavía es que existe hasta el momento. Primero, las bacterias. A partir de las bacterias surge, o paralelamente, arquea. Y a partir de arquea surge una rama que son los eucariontes, donde nosotros estamos justamente ahí, en los eucariontes. No sé qué pasó. Se fue ahí. Bueno, hace pocos años atrás, ya casi 10 años atrás, el avance tecnológico que ha permitido el nuevo conocimiento en microbiología, de hecho nosotros estamos viviendo lo que se llama una revolución en el ámbito de nuestra área, que es la ecología microbiana, gracias a la secuenciación del ADN. Ahora el ADN puede ser secuenciado de una manera muy rápida y muy barata a lo que fue hace tiempo atrás. Entonces, esto ha permitido, si se fijan, de las pocas ramas que habían en este primer árbol, ampliarlo realmente a bosques de diversidad. Acá están las bacterias, aquí están las arqueas, y en ese tiempo se descubrió que habían grupos inmensos de organismos que estaban completamente invisibles para incluso esas técnicas más avanzadas. Estos grupos que no se conocían son muy especiales y muy particulares, y ya estoy introduciendo lo que vamos a llegar. Son aquellos microorganismos que viven junto a otras especies. No viven solos, no son de vida libre como le llamamos, son simbiontes. Los simbiontes son organismos que necesitan de otro para poder vivir. De hecho, viven tan bien juntos que han perdido sus capacidades de vivir solos. De hecho, por eso en el laboratorio no los podemos crecer,
porque no tenemos al otro para que poder vivir. Y las relaciones simbiontes están presentes en toda la naturaleza, bueno, nosotros mismos, pero por ejemplo en los árboles. Hay pelotitas en esas raíces. Esos nódulos adentro tienen bacterias, que son simbiontes del árbol, y le permiten al árbol tener acceso al nitrógeno. Como sabemos, para que un árbol crezca necesita nutrientes fertilizantes, y muchas veces le echamos nitrato, incluso el salitre, ¿cierto? Un gran fertilizante, pero estas bacterias en las raíces lo que hacen es capturar el nitrógeno del aire, lo transforman de nitrógeno a amonio y después otras bacterias hacen el proceso del ciclo del nitrógeno incorporando nitrato al árbol. O sea, ese árbol no podría vivir sin esas bacterias. Y las bacterias tampoco podrían vivir sin el árbol porque les da el sustrato donde estar y otras características más. Entonces, fue impresionante porque toda esta vida era aún más invisible de ser simplemente una bacteria o una arquea. Y nosotros nuevamente como humanos y eucariontes quedamos en una rama ahí muy chiquitita. Esta es la versión quizás más actual del árbol de la vida, donde son realidad, el mundo bacteriano son sábanas de... Para que se hagan una idea, cada una de esas líneas pueden haber, no sé, miles de especies, ¿no? Para que se hagan una idea de la magnitud de esto. Y nosotros, acá está el mundo de las arqueas, acá está Eucaria, nosotros somos apenas una ramita de este grupo, ahí en el puntito. Esos somos los humanos, en temas de diversidad. Entonces, claramente no hay una dominancia humana en la Tierra, absolutamente. Al revés, es microbiana. Y nosotros ni siquiera somos humanos 100%. Nosotros somos mitad humanos y mitad bacterias. Porque la mitad de nuestras células de nuestro cuerpo son células microbianas. Principalmente bacterias, 99%. Entonces eso lo hace aún más interesante. No sé si sabían eso. Justamente cuando en la década del 2010 más o menos empiezan a aparecer con fuerza estas tecnologías de secuenciación del ADN, lo primero, por supuesto, que hacen los científicos es estudiarnos a nosotros, los humanos, para saber cuál es la magnitud y la profundidad de estos microorganismos. Y ya empezamos a usar un término que se empieza a masificar, que es el microbioma. Quiere decir todos los microorganismos que viven en un lugar determinado. En este caso, por ejemplo, en la piel humana. Entonces lo que hacen los investigadores es tomar muestras. Las muestras son súper simples de tomar para bacterias. Un cotonito, un hisopo, se va pasando por distintas partes del cuerpo, se obtiene ese ADN. Ese ADN se lee en una máquina especial que es un secuenciador. Tenemos la lectura del ADN, la cual se compara con bases de datos, todo esto un tratamiento de datos muy, muy sofisticado también, y podemos ir comparando qué grupos son parecidos a cuáles, y hacemos matrices de comparación. Bueno, finalmente lo podemos ver gráficamente de esta forma. Ahí hay una ilustración de una persona, ¿cierto?, con sus distintas partes donde fue analizado. Lo que sabemos es que, por ejemplo, el microbioma de la piel de la cara es muy distinto al de los brazos, al de las piernas. De hecho, uno ya lo empieza a pensar, ¿no? El codo es húmedo o es seco. Es seco, ¿cierto? Y el antebrazo es húmedo. Entonces, debido a la característica ambiental de estas dos partes, uno debería esperar que las comunidades microbianas, ¿cierto?, del codo sean muy distintas a las del antebrazo. De hecho, cuando uno estudia las comunidades del codo microbianas, se parecen a algunos de los desiertos, porque comparten características de vivir en ambientes áridos. Este es un ambiente árido. Entonces nosotros también nos parecemos a la naturaleza, ¿ven? En la cara, de hecho, es muy distinto el microbioma que está acá arriba de la ceja al que está aquí en la pera. A pesar de que la distancia son unos centímetros, pero se viven de forma distinta porque también las glándulas está más cerca del pelo, ¿no?, que tiene polvo, etcétera, pero también está cerca de ciertas glándulas. O sea, hay toda una diversidad geográfica humana que tiene su correlato en el mundo de la piel. Acá, no sé si se alcanza a ver en detalle, pero acá hay un folículo piloso ilustrado y las glándulas sebáceas. Y todo esto está colonizado por microorganismos. O sea, cada hoyito que tengamos, partícula a nivel microscópico, va a ser un hábitat de microorganismos. Y eso se explica que por qué estamos tan llenos de microorganismos también en la piel. Y ahí hay tanto virus, bacterias, hongos y en algunos casos incluso unos gusanitos pequeños. Bueno, esto también se ha cuantificado en distintas partes del cuerpo. En la boca, por ejemplo, habrían más o menos 10 a la 12, o sea,
1 millón de millones de bacterias, en la piel un poquito menos, pero donde ya dominan fuertemente las bacterias son en el intestino, principalmente en el colon. Ahí, pero hacen nata las bacterias, porque son súper importantes para la degradación del alimento que nosotros hacemos. O sea, ahí todo un mundo también puede explicar. No voy a entrar en detalle, pero es clave, de hecho, para nuestra vida, las bacterias que viven en el intestino. Porque no solamente están vinculadas a la degradación de los alimentos, sino que además producen compuestos que tienen incluso un rol en el comportamiento humano. Hay un eje que se llama el eje intestino-cerebro, son neurotransmisores o compuestos que tienen un rol en el ánimo, por ejemplo. Eso se ha estudiado también mucho y en condiciones y en enfermedades también. Está relacionado, por ejemplo, con Alzheimer, con Parkinson y también últimamente se ha investigado sobre el espectro autista. Entonces hay un planeta de información nuevo respecto al rol del microbioma humano y las enfermedades o condiciones. Y ya entrando en el terreno que era esta charla, que es el amor, que es una visión microbiana respecto a las relaciones que nosotros establecemos con el microbioma y también entre las personas. Es súper importante el momento del nacimiento, cuando nosotros nacemos. No da lo mismo cómo se nace, dónde se nace, ni lo que pasa después. De hecho, está altamente reportado las diferencias que hay cuando las personas nacemos o por cesárea o por parto normal o vaginal. Tiene una influencia directa en el microbioma que va a ser adquirido por el bebé. Cuando nacen los bebés, tienen poquitas bacterias con ellos. Son transmitidas principalmente por la madre. Y después se van adquiriendo con la alimentación. Y el primer alimento que generalmente tienen todos los bebés es la leche materna. La leche materna, que es súper importante. Entonces, ahí hay diferencia, ¿cierto?, entre lo que es un parto vaginal, cesárea. Y después, en el primer año de vida, ocurren cambios importantísimos en este microbioma que es como un imán. O sea, el bebé nace al mundo y empieza a adquirir, como no tiene casi, todas las bacterias que están alrededor. Se ha reportado, por ejemplo, los bebés que nacen por cesárea, los primeros microbiomas que adquieren son los del médico, que lo saca. Ya el solo hecho de hablar, eso ya es un imán para esas nuevas bacterias. Pero esto es muy dinámico, así que no es que se queden con las bacterias del médico toda la vida, pero va cambiando en el tiempo. Pero durante el primer año empieza, ¿cierto?, el consumo de leche, donde se adquieren bacterias muy importantes para la inmunidad, por ejemplo, y después la alimentación sólida. Y ya cuando el niño o la niña adquiere, ¿cierto?, su microbioma más pensando, ¿cierto?, cuando empieza a alimentarse como un adulto. Pero todo este microbioma puede ser modificado según las condiciones ambientales. Por ejemplo, si se toma antibióticos, si es que se tuvo o no acceso a lactancia materna. También hay un tema genético y muy fuertemente el ambiente. Se ha estudiado bastante este tema, también si a ustedes les interesa, las personas que viven en ambientes rurales o que viven en las ciudades. Son microbiomas muy diferentes. El acceso a los niños a las áreas verdes, a la vegetación, a jugar con tierra o no. Todo eso va modificando su microbioma. Entonces, el primer vínculo que nosotros tenemos, así como esta comunidad ecosistémica que somos, humanos y bacterias, es a través de la lactancia materna, inicialmente, que sería nuestra primer, quizás, demostración de amor, donde se transfiere, ¿cierto?, la leche materna directamente al bebé, que contiene no solamente bacterias, probióticos o prebióticos, como se denomina acá, sino que otros compuestos que tienen una influencia, pero magnífica, en la inmunidad de los niños. De hecho, se ha reportado que la falta de leche materna se asocia a un sostenido aumento de enfermedades autoinmunes y también a distintas alergias. Eso también está demostrado. Bueno, la leche materna es fascinante. Es realmente un fluido, un biofluido fascinante, porque contiene todos los nutrientes que necesita ese nuevo ser que nace al mundo, pero también sus azúcares son únicos de la leche materna. O sea, la leche es materna humana. No es igual a de otros vertebrados, otros mamíferos. Es humana. Porque sus azúcares son también muy, muy específicos. Y de hecho, las bacterias que se adquieren por vía materna degradan directamente ese tipo de azúcar. Entonces ahí también hay un tema evolutivo muy interesante de cómo nos hemos ido asociando a nuestra biología y esta relación y tan íntima, ¿cierto?, que se adquiere una vez se dice el instinto materno, ¿qué es? Porque yo quiero a mi bebé, no lo quiero soltar. Bueno, también hay un vínculo biológico microbiano muy interesante.
Por supuesto, las bacterias que nosotros tenemos de nuestro microbioma van cambiando en el tiempo, desde que nacemos hasta que termina nuestro tiempo aquí en este planeta. Hay un momento en que hay un pic de diversidad, o sea, se adquieren muchas bacterias distintas, después eso va disminuyendo, sobre todo en la edad adulta. Hay un pic nuevamente y después ya se empieza a disminuir y a cambiar la composición. Si se fijan los colores que hay, que son grupos microbianos, son distintos cuando uno nace, cuando uno ya está en época de fallecer. Incluso el microbioma nos acompaña y se expande aún después de la muerte. O sea, cuando llega el momento de la muerte de una persona o de un animal, ¿qué es lo que pasa? Comienzan procesos microbianos. Es como que el microbioma vuelve, hay una resurrección de hecho. Es como comienza a florecer nuevamente, pero de otra manera. Hay toda una sucesión ecológica de qué es lo que se degrada primero y qué es lo que se degrada después. Primeramente son algunos órganos donde se empiezan a producir gases, producto de este metabolismo bacteriano. Y también, si se fijan acá, el cuerpo se empieza a mimetizar o a hundir en la tierra. Pero eso es a través de la transformación de esta materia humana en otro tipo de materiales o en otro tipo de productos. Entonces acá empiezan a ver microorganismos tanto del cuerpo, a mezclar con los del suelo en este caso, y hay un bloom, un florecimiento de microorganismos del suelo, que son súper importantes como fertilizantes y para que otra vida también pueda surgir de ahí. Entonces también uno puede pensar en realidad como que nunca nos morimos. O sea, nuestra propia composición humana se vuelve parte de otros ecosistemas. Nos transferimos a otras especies incluso. Y esto produce cambios en la química del suelo. O sea, hay un efecto muy interesante. Y hay una marca, de hecho, según la condición ambiental, que no se borra. No se borra. Entonces, nosotros somos naturaleza. O sea, como seres humanos, somos un ecosistema, somos naturaleza. Por lo tanto, ¿qué se muere realmente cuando nos llega la muerte? ¿Qué es lo que se muere? Bueno, eso da para mucho también. Probablemente tengan muchas historias y hipótesis al respecto, pero desde el punto de vista microbiano, incluso se genera una huella digital de la muerte. Solamente analizando el microbioma, el ADN que quedó en ese suelo, se puede inferir de dónde era la persona, a qué edad murió, si tenía alguna enfermedad, cuánto tiempo de muerte, en qué condiciones ocurrió también la muerte. Y eso ha ayudado mucho en el último tiempo a la forénsica. Toda el área forense también se ha enriquecido muchísimo con el conocimiento del microbioma. Así que ustedes siempre dejan huella, siempre. Acá en esta misma sala, cada uno dejó su huella en la silla que está sentado. ¿Dónde puso la mano? Entonces, si alguien quisiera hacer también, ¿dónde estoy buscando a esta persona? Conociendo su microbioma, uno puede llegar a dónde estuvo inicialmente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, en parte de nuestra vida, ¿cierto?, vivimos en pareja? ¿Cambia el microbioma cuando estamos en pareja? Bueno, acá yo hice uso, ahí está Ale presente, una ilustración de Ale Garín, donde efectivamente muestra esta transición. Cuando estamos en pareja, nuestro microbioma, nuestros microorganismos son compartidos, inevitablemente. De hecho, entre nosotros ahora ustedes mismos están compartiendo microbioma. Ni siquiera se conocen probablemente, pero se van a llevar un poquito de bacterias a su casa del otro. Quizás no va a quedarse, pero sí va a quedar una marca por un tiempo. Entonces, cuando estamos en pareja convivimos. Esa convivencia es tiempo juntos. Mientras más tiempo pasa, más compartimos. Y también más nos terminamos pareciendo. De hecho, la fuente inicial quizás de muchos besos, de muchos microbiomas en conjunto son los besos. Durante un beso, por ejemplo, de 10 segundos, se pueden compartir hasta 80 millones de bacterias. Entonces, cada uno ve un beso, algo muy bonito, romántico, pero en realidad también es un intercambio, una transformación ahí de microorganismos enormemente. Esto va a depender mucho. Y sorry que suene un poco así explícito, pero va a depender mucho de la boca de la otra persona. Si se lavó o no lavó los dientes, si comió recién o no comió, etcétera. Si tiene biopelículas, todo eso va a depender también y también lo que le pasa a la boca también es un correlato de si hay enfermedades o no. Ahora,
mientras más besos nos damos, por supuesto, nuestra comunidad bacteriana se tiende a parecer más a la de nuestra pareja. Y eso está comprobado científicamente. Hay distintos trabajos científicos donde han testeado, las personas se dan besos, les toman muestras al comienzo, al final, muchas veces, y todos esos datos se analizan y se dan cuenta cómo en el tiempo, por supuesto, cómo la comunidad bacteriana se tiende a parecer. Incluso hay trabajos muy interesantes, como qué pasa cuando las personas viven juntas con su microbioma. Aquí se analizaron, en este estudio, porque han habido otros posteriores, 20 parejas sexualmente activas que viven juntas, y cuando se analizaron de forma individual, o sea, sin saber quién está con quién, se pudo predecir, solamente en base a su microbioma, quién era pareja de quién. Porque incluso quiénes estaban como al comienzo de la relación y quiénes estaban más avanzados en la relación. Solamente por el porcentaje y los grupos que se compartían entre sí. Y cuando se hizo este análisis, ¿en qué parte del cuerpo hay mayor similitud? Bueno, es en el microbioma de los pies. Claro, porque al dormir juntos, los pies siempre terminan tocándose y ahí es donde hay más correlato de microbioma. Entonces, nuevamente, mientras más tiempo convivimos, nuestros microbiomas más se parecen. Y si, esto ya es una inferencia, si lo pensamos en esto que les decía recién, que el microbioma intestinal tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro cerebro, con nuestras emociones, incluso con nuestro comportamiento. Claro, a veces cuando somos pareja nos dicen, oye, te parecís mucho a tu pololo, o te estás pareciendo tanto a tu pareja. Bueno, quizás la respuesta también ahí tiene que ver algo con el microbioma. Incluso en la casa, cuando compartimos con nuestras mascotas, con los perros, también nos parecemos a ellos microbianamente. Los perros se parecen a sus dueños, es real en el mundo microbiano, hay un amor perruno ahí. Se ha analizado, por ejemplo, el contenido microbiano de la lengua de un perro y la lengua humana de su dueño, o su, como le llaman también, su humano, y efectivamente se parecen mucho, o sea, comparten microbioma. También ustedes podrían predecir, ahí para la tenencia responsable, quién es el responsable de ese perro, o gato incluso. Acá se analizaron tanto la lengua, la feca, las patas y distintas formas, correlatos, digamos, con el humano, y son muy parecidos. Ahora, la parte triste de esta historia. Hasta ahora, ¿cierto?, hemos analizado y conversado sobre qué pasa cuando estamos juntos, pero qué pasa cuando el amor se acaba, cuando esa pareja se va. Bueno, acá Violeta Parra yo creo que lo dice con una fuerza como nadie nunca lo pudo haber escrito, ¿cierto? Maldiciéndolo todo, ¿no? Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto. Y el iba rey de paje, a paje, el ave con su plumaje, yo lo maldigo porfía, las aulas, la sacristía, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor, con toda su porquería, ¿cuánto será mi dolor? Tremendo, el quiebre amoroso es tremendo, psicológicamente también se ha analizado mucho, es una experiencia vital, sobre todo cómo uno haya enfrentado esa relación. Pero a nivel microbiano también es un quiebre enorme, porque se deja de estar con una persona y se deja de tener esa convivencia microbiana. Entonces nuestra biología también cambia, en el tiempo sobre todo. De hecho, cambia tanto que por eso decimos, ahí usando un poco el poema muy famoso de Neruda, es tan corto el amor, pero tan larga la persistencia bacteriana, porque demora mucho tiempo en que esas bacterias vuelvan a ser siquiera parecidas a como fue antes de la relación. Y eso también va a cambiar según, si hay un cambio de pareja pronto, bueno, probablemente no se note mucho el reemplazo, ¿no? Pero también pasan otras cosas. Entonces, a veces lleva mucho tiempo. Entonces, el amor, en este caso, conlleva una relación estable microbiana, donde nuestros habitantes terminan pareciéndose a nosotros y nosotros a ellos. La distancia diluye las interacciones previas, las amaina, ¿cierto?, como una tarde de otoño de desamor, como hoy día. Y súper importante, porque esto también nos debe hacer, creo yo, reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Porque hasta domina esta idea de que el ser humano es dueño y puede hacer lo que quiera con la naturaleza, no pensándolo desde que nosotros somos naturaleza. Entonces no somos dicotomía. Acá hay que pensar que no hay asimetrías de poder ni jerarquías, sino que estamos todos conviviendo. O sea, no somos dueños de la naturaleza, porque simplemente ¿quién es dueño de lo que ama?
Entonces el amor finalmente viene a ser también una expresión muy profunda sobre estas relaciones tan íntimas que tenemos con la naturaleza. Por lo tanto, lo amamos todo. Bueno, esta fue una de las primeras versiones cuando comenzamos a hablar del amor microbiano, que también hizo Ale. Si se fijan, 2 personas besándose y compartiendo su microbioma y todo, también una idea de los colores que ocurre. Y justamente pues el amor, en esa convivencia interactuamos de forma invisible. Cuando más cercanos somos, más nos parecemos, se llega casi a un equilibrio de pareja, pero cuando la pareja rompe, se empieza a recuperar el microbioma individual, y por eso, al igual que el olvido, demora tanto tiempo olvidar a esa persona que se amó tanto, y deja un legado microbiano que es difícil que nos deje. Probablemente hayan bacterias que se adquirieron en esa relación que nunca más se vayan, porque tuvieron una adaptación en nuestro cuerpo, tuvieron una ventaja. No sé, quizás antes de esa relación no podíamos comer algún alimento y durante la relación sí, no sé qué pasó, ahora no nos hace mal, y se quedó ahí para siempre. Entonces nosotros no solamente nos amamos como personas, sino que también ese amor se manifiesta hacia la naturaleza. Quienes somos de aquí amamos nuestra tierra, amamos nuestro desierto, que al parecer siempre nos dicen, pero no hay nada, no hay vida. Bueno, la vida que hay justamente es vida microbiana. Y por eso mismo es un amor tan difícil de expresar. Creo que cuando las personas hablan de amor a la naturaleza, generalmente piensan en un amor al bosque, a las ballenas, al océano, porque es más tangible. Pero este tipo de amor es muy difícil. Por eso duele tanto cuando el desierto se daña, cuando algo que pareciera ser, es tan extremo, tan único, desaparece. Por eso también en mi caso, yo trabajo con salares desde hace más de 20 años, y lo que está ocurriendo actualmente también nos ha hecho plantear de que la explicación a por qué tanta quizás porfía en hablar de estos temas es porque amamos también lo que hacemos, amamos lo que nos gusta, y en nuestro caso amamos los salares. Y nos duele que se vean dañados, porque también va a cambiar su microbioma para siempre. Y en este caso de forma incluso llegando a la extinción de la vida. Por ejemplo, esta es la estructura de un tapete microbiano, donde ahí ocurren los procesos más primitivos que existen de convertir la energía solar en el planeta, que es la fotosíntesis. Estas son análogos a las primeras formas de vida en el planeta. Las cianobacterias, que están en color verde, son las que produjeron las primeras moléculas de oxígeno que llegaron a la atmósfera y que cambiaron el planeta para siempre y lo hicieron habitable para nosotros. Entonces, que esto desaparezca es un daño tremendo, y creo que no se magnifica de esta manera. También que en pleno desierto de Atacama, en este caso en estas zonas hiperáridas, dentro de estas rocas de sal, hayan bacterias viviendo ahí, haciendo fotosíntesis, generando oxígeno, usando apenas la poquita humedad que le llega en la mañana de la Camanchaca. Esas micro gotitas de agua, ahí ocurre la vida. Entonces nos da lo mismo también que hablamos cuando hablamos de naturaleza, de amor. Cada lugar es distinto, y también nuestra sensibilidad a estos ambientes es muy diferente. Por eso, ¿qué pasa cuando desaparecen los lugares que amamos? ¿Qué va a pasar con esto cuando ya no exista o está lleno de máquinas y qué sé yo, intervenciones? ¿Qué hacemos nosotros? Porque siempre nosotros respondemos, hacemos algo cuando el amor nos mueve. Bueno, aquí también creo que el amor nos debería mover. Y para terminar, quiero compartirles un poema que me gusta mucho, que es de mi papá, que está aquí presente, Wilfredo Dorador, que se llama Anhelo. Porque se ha escrito mucho del amor, pero yo tengo en mi casa hay 2 poetas, mi mamá y mi papá. Entonces siempre he sentido esa fuerza amorosa en la literatura, así que se los quiero compartir. Si tú llegaras, amor, si tú vinieras, resplandecería de luz iridescente el sol en esta playa. A la desnudez de tu consteladas olas me abrazaría. No hay universo mayor que el mar del amor cuando se ama. La alegría es el amanecer de la espontánea algarabía. Mira, ahora estos cardúmenes de peces que perturban de dicha fresca la paz arborescente. Se mueven como millones los plateados, amorosos anhelos, y la polifonía de pájaros sinfoniza el litoral reminiscente. Todo el océano enamorado de vida nos convoca.
Si tú llegaras, amor, si tú vinieras, ampliaríamos el sencillo sueño de nuestros horizontes, así como tus manos regalaban frágiles ternuras. Las palabras acudirían desde sus propios mundos a cantarnos, como el himno de nosotros, persistiendo el regreso de lejanas lluvias. Si tú llegaras, amor, si tú vinieras, tan solo un segundo, hasta el desierto cruel, inevitable que de a poco me construye, inauguraría los otros bosques, las praderas promisorias. Si tú vinieras ahora, si tú llegaras en este instante, amor mío, no hay universo amor que el mar del amor cuando se ama. Muchas gracias.